Para mi amor abandonado. Capítulo 4. Encuentro inevitable. Estaba perdida, jodida, ¿no? Más que eso, estaba bien mensa. ¿Cómo se le ocurrió decirle a su favorito tamaña cosa? Quise decir que lo aprecio mucho, Marqués. Uf, la pobre bestia siguió haciendo malabares con sus palabras, pero cada que abría la boca, más se hundía solita en ese lodazal. O al menos eso creía hasta que Kael volvió a hablar. Entiendo. No sabía que te gustara tanto las flores. Desde ahora en adelante te enviaré más. Así que toda su entorpecida confesión había sido entendida como que le encantaban las flores. Ella no sabía si sentirse aliviada o triste por eso, pero en cualquier caso eso era mejor que ser vista como una loca, ¿verdad? Definitivamente. Pero lo que Hestia no esperó después fue que su favorito, con una expresión bastante casual, comenzara a interrogarla sobre sus habilidades de ver el futuro. El futuro que predijiste es algo que aún no ha ocurrido, así que si el presente cambia, ¿no debería cambiar también el futuro que predijiste? Por ejemplo, detuviste mi muerte después de ver mi futuro. También detuviste el problema de la frontera, entonces el futuro que viste cambiará, ¿verdad? Sin duda su favorito era un hombre lleno de encanto intelectual. ¿Quién podría culparla por no poder pensar con claridad? De todos modos, lo que él decía tenía mucho sentido. El problema de la zona fronteriza se había desarrollado de acuerdo a los sucesos del pasado, antes de su regresión. Pero ahora que había cambiado, no existían garantías de que ocurriera lo mismo en esta vida. Y si todas las cosas que había predicho no sucedían, todo se destaparía y ella sería desvelada como una gran mentirosa. Vaya, ese sí que era un gran problema. Pero entonces Kael volvió a preguntar, sorprendiéndola por segunda vez. Eliminaste la realidad en la que yo moría, pero mi supervivencia tuvo algo que ver con el altercado de la frontera. Entonces, ¿me salvaste porque viste un futuro que fuera realmente importante para mí? La frente de Kaelus estaba arrugada en profunda concentración, y Hestia quiso tanto inventarse un montón de historias para responderle, pero lo cierto era que el mundo después de su final siguió su rumbo sin él. Hubo muchos que creyeron que hubiera sido todo mejor si él hubiera seguido con vida, por supuesto, pero no le dieron gran importancia salvo ella, porque para Hestia, Kael era su mundo. En realidad, después de que murieras, el mundo continuó de igual forma. Decidió responder con la verdad, y la frente de Kael volvió a arrugarse, pero esta vez con un sentimiento de pesar. Ya veo. Conmigo o sin mí, el mundo seguirá igual. Ay, no, eso no era lo que ella había querido decir. De hecho, Kael había sido uno de los grandes pilares de este mundo ingrato que avanzó su curso aprovechándose de él hasta que lo empujaron a un final injusto. Sin embargo, mientras existiera una pareja protagonista, Kael siempre sería ignorado en este mundo. O al menos, así había sido hasta ahora. No tienes que cambiar el mundo para ser alguien increíble, saltó ella de pronto. Solo basta que una sola persona vea lo increíble que eres para cambiar su mundo, y eso será suficiente. Los ojos de Kael brillaron ligeramente ante sus palabras. Sus pestañas plateadas temblaron. Fue una revelación tan bonita, pero Hestia estaba tan concentrada y desesperada de sacarlo de su pozo depresivo que no se dio cuenta. Y en vez de eso, gritó: «Permítame ser esa persona, Marqués, porque el Marqués para mí es mi favorito. ¡Es mi favorito! ¡Es mi favorito! Ay, Hestia, apenas había salido de la embarrada de antes y ya mismo estabas metiéndote al mismo hueco de nuevo. Definitivamente no era fácil ser una fan. Kael, que empezaba a acostumbrarse a sus arrebatos, pestañeó 1, 2, 3 veces, hasta que la risa estalló como una explosión. Fue una carcajada rica, ronca, grave. Sus labios se curvaron en arrugas irreconocibles, estirando torpemente sus músculos faciales, como si se esforzaran por recordar cómo formar aquel gesto de alegría roto por las grietas de su corazón endurecido. Y fue hermoso de presenciar la liberación de un hombre que se permitió saborear el néctar de la vida una vez más. En los días siguientes, Hestia no había tenido ninguna noticia de Diana hasta ahora. Pero al parecer, esta pronto estaría organizando una fiesta del té, y dispuesta a sacar provecho de ello, Hestia se sumergió en el trabajo, de vez en cuando distrayéndose con las rosas que inundaban su oficina, las cuales habían sido enviadas por Kael desde aquel encuentro en el jardín. En fin, había mucho papeleo, y con la finalidad de ayudar un poco a Uros, quien siempre parecía estar trabajando 24/7, Hestia continuó en su labor. Sinceramente, mi señora, no me molestaría que usted se hiciera cargo de toda la riqueza del marqués, dijo en algún momento el
mayordomo con una clara expresión demacrada y esperanzada. Y por supuesto, ella tenía la autoridad y el título, pero seamos francos, ¿Kael la consideraba su esposa? No, no lo hacía. Ella solo era marquesa en nombre, así que decidió mantenerse firme. Solo soy su esposa en el papel, Urus, dijo ella suavemente, aunque la expresión de Urus de pronto se volvió determinada y brilló de una forma bastante extraña. ¿En qué estaba pensando ese viejito? ¿Y por qué de pronto sintió escalofríos? En cualquier caso, decidió no darle mayor importancia porque tenía un asunto mucho más importante que hablar con Kael. Pero qué sorpresa se llevó cuando fue a verlo y este parecía estar esperándola ya con una taza de té. Justo estaba por ir a buscarte para tomar una taza de té juntos. ¿Te apetece? Que si le apetecía, mi hijo, no tenías que preguntar 2 veces. No obstante, al sentarse frente a él, algo que éste había podido notar en los últimos días fue que los ojos de Kael la miraban de forma muy diferente. Sí, algo así como si ella fuera una especie de animal en extinción. Estia, la bestia extinta. ¿Qué tal? Y quizás fuera porque le provocaba curiosidad por todo el tema de sus habilidades. Y si era así, ¿qué importaba si la veía como un bicho raro? Eso era mucho mejor que su mirada vacía, y significaba que él se estaba recuperando lentamente. Tenía algo que decirte, pero imagino que tú también tienes algo que decir. ¿Qué es? Rompió el silencio Kael. En realidad fue una sugerencia de Urus. Él parecía haber estado trabajando en exceso, pero me pidió que ayudara a administrar sus propiedades. Sé que es absurdo pedir algo así. Yo solo soy su esposa en el papel, pero creo que puedo brindar un poco de ayuda en... Está bien. Interrumpió Kael. Y cuando lo miró, allí estaba de nuevo esa sonrisa. Antes no habría estado convencido de asignarle este trabajo a nadie más que a Urus. Creí que solo yo era capaz de hacer las cosas por mi cuenta, pero es verdaderamente afortunado que alguien pueda tomar mi lugar. ¿No es así? Kael la miró directamente. El viento suave sopló haciendo que algunos de sus mechones sueltos bailaran y el corazón de Estia latiera en un ritmo rápido, realmente sintiendo el dolor de un hombre que trató de abandonar la vida, lo que hizo que sus palabras salieran con dificultad por la emoción. Lo único que quiero es aliviar su carga, Marqués. Estia sonrió humildemente con el corazón en la garganta, ya que si pudiera darle todo lo que tuviera, estaría feliz de hacerlo. No era necesario un toma y dame, no quería recibir nada a cambio de Kael. Lo único que quería era que él fuera feliz. Por su parte, Kael miró a Estia sintiendo un ligero golpe en su pecho, y tras un breve silencio, Kael desvió la mirada rápidamente y en un tono ligero soltó que dejaría que ella se ocupara de todos los asuntos internos del marquesado. Y Estia estaba a punto de levantarse cuando Kael se volvió para decirle: Llegó una carta de Hyperion. Y por un momento la sonrisa de Estia se borró. La maldita carta la invitaba solo a ella a mantener una reunión secreta con el príncipe. Secreta. ¿Cómo se atrevía ese perro sucio a enviarle una carta a su favorito para pedirle algo así? Ese maldito cucaracho de Helios solo servía para arruinar su día. ¿Y qué quería? Seguramente utilizar sus habilidades de predicción a su favor. ¡Cuánto descaro! Mirando a Kael, Estia entonces reveló el contenido de la carta. No quería tener ningún tipo de secreto con él. El príncipe quiere que me reúna con él en privado. Ante el gesto apretado de Estia, Kael solo pudo soltar una risita entre dientes mientras le preguntaba cuál era el verdadero problema. Las reuniones en secreto con Helios no eran algo de otro mundo. Pero yo no quiero hacer nada que el marqués le desagrade. Quiero rechazarlo, pero tampoco quiero causarle ningún problema. El rostro enrojecido, lleno de pesar, era una expresión tan desconocida para Kael que no pudo evitar mirarla con curiosidad, recordando una imagen residual de Diana confesándole que amaba a Helios. Pero Estia era totalmente diferente, lo que solo lo hizo sonreír aún más. Está bien, será mejor que te reúnas con él. Helios puede llegar a ser muy persistente y seguirás recibiendo estas cartas si lo rechazas. Y por cierto, agregó al final levantándose, no es molesto llamarme Marqués todo el tiempo. Solo llámame por mi nombre, dijo él en un susurro cerca a su oído, y por un momento Estia se quedó congelada, casi volviéndose loca, pero rápidamente arreglándoselas para responder de una forma bastante escalofriante. Vaya loca estaba hecha, y dándose cuenta del ridículo con el rostro enrojecido, Estia salió corriendo de allí como si huyera, dejando atrás a Kael, quien no pudo evitar sonreír otra vez por esa extraña mujer. Días después, y siguiendo el consejo de Kael, Estia miró a Helios con una mirada asesina. Tenía tantas ganas de despellejarlo con sus propias manos, pero se limitó a observar cómo Helios miraba su habitación con curiosidad. Oh, sí, ¿y por qué el cucaracho estaba en su habitación?
Bueno, teniendo en cuenta su posición, él había decidido reunirse con ella como Hyperion, no como el príncipe heredero, y por tal motivo la reunión se había establecido en la habitación de ella y no en el salón de reuniones. Y eso es lo que le daba más rabia. Ni siquiera Kael la había visitado en su habitación y el cucarachón ya había contaminado su primera vez. ¡Uy! Y entonces Helios se detuvo ante una pila de papeles junto a su escritorio, observándolos con atención. Él notó que Hestia parecía estar a cargo de administrar el marquesado también. Sus manos revolotearon en los distintos documentos notando los extraños diagramas y formularios de Excel que eran demasiado avanzados para la época, pero aún así, lo suficientemente intuitivos para poder comprenderse. Y era curioso, pensó Helios, cuanto más conocía a esta mujer, más talentos parecía descubrir. Minutos después, y para cuando estuvieron sentados mientras Hestia servía el té, pronto ella le regresó una mirada tortuosa cuando escuchó las palabras de Helios, quien había llegado hasta allí para sugerirle que usara sus poderes predictivos para el bien de la nación. ¡Ja! No siento su gracia, pero soy una persona de mente estrecha, así que no creo que sea lo suficientemente buena para algo tan grande, respondió ella con calma, aunque por dentro estaba disparándole cualquier tipo de insulto a Helios, quien frunció el ceño al escuchar su rotundo rechazo. Por ahora mi prioridad es la salud de mi esposo y las responsabilidades del marquesado, espero que lo comprenda. Pero como era de esperar, Helios no comprendió ni un cachito. ¿Dices que los asuntos gubernamentales son menos importantes que los asuntos del hogar? No me iré con rodeos, su gracia. Sí, estoy priorizando la salud de mi marido, quien por cierto es un viejo amigo suyo y que dejó de lado para disfrutar de su propia felicidad, así que sí. Los ojos de ambos permanecieron agudos, eran como dos bestias listas para saltar una encima de la otra, pero indudablemente Helios no pudo negar la fea verdad. Mientras él y Diana disfrutaban, Kael había tratado de clavarse un cuchillo en la yugular, y de solo recordar eso, Hestia continuó: usaré mi poder donde y cuando yo quiera. ¿A quién le importa la seguridad de su imperio? Los ojos gatunos de Helios se hundieron con frialdad. ¿Acaso no me temes? Soy el príncipe heredero. ¿Oh, en serio? Creí que solo hoy sería Hyperion, respondió ella con sorna. ¿Miedo? ¿A este mandril? Por favor. Eres una mujer egoísta, rebatió entonces él, y Hestia sintió que lo perdía totalmente. El descarado se atrevía a llamarla egoísta, a ella. Eso sí que era ofensivo, pero rápidamente se obligó a calmarse. Si fuera alguien egoísta como usted sugiere, entonces le habría entregado predicciones falsas para beneficiarme de ella, su gracia. Pero si realmente quiere mi ayuda, tendrá que darme algo que realmente me conmueva, y si no puede hacer eso, simplemente lo voy a rechazar. Es lo justo, ¿no lo cree? Helios torció los labios como un niño berrinchudo, pero al final cedió y preguntó qué era lo que quería a cambio. Al oírlo, Hestia sonrió. Quiero la herencia del difunto duque de Orcus y quiero que eleves la posición de mi esposo. Los ojos de Helios se abrieron al máximo y no era de extrañar. Su petición era casi una declaración. Al pedir el legado de Orcus, Hestia estaba marcando una gran oposición hacia Diana, y al pedir que elevaran el título de su favorito, simbolizaba que las muertes de esos villanos no recaería sobre Kael. Sin embargo, Helios continuó negando su cabeza angustiado. Pero la terquedad de Hestia también era formidable. Puede inventar cualquier excusa para hacerlo, su majestad. Después de todo, ese es su poder, ¿no es así? Helios la miró con un rostro lleno de desconcierto, revelando que no solo estaba en él decidir algo así. Y al escucharlo, Hestia entonces decidió darle otra opción. De acuerdo, hagamos esto. Si su gracia me lo promete por escrito, lo ayudaré. Pero debe escuchar mis palabras una vez hayamos establecido el contrato. Helios soltó un largo suspiro, pero al final terminó aceptando, y a los pocos minutos Hestia se quedó a solas viendo la retirada del príncipe. Había conseguido logros considerables con esta reunión. Había sacado tanto provecho como pudiera de sus habilidades, las cuales tenían fecha límite. Pero mientras tanto, haría lo que fuera por hacer brillar a Kael más que este imperio, mucho, mucho más que los personajes principales. Unos días después, la carta de Diana llegó junto con la fecha para su próxima fiesta del té, y sin perder mucho tiempo, Hestia fue a visitar a la condesa Erinis, tal como había prometido cuando tuviera noticias al respecto. La conversación entre ambas damas fluyó de manera natural, y así fue hasta que tocaron el tema de la princesa y las inundaciones que había sufrido el país el año pasado.
Este fue uno de los temas más relevantes de la novela, sobre todo porque fue en esos momentos donde la Santa Diana buscó la misericordia de los nobles para ayudar a los damnificados. Sin embargo, los nobles se mostraron reacios y al final solo fueron Helios y Cael quienes escucharon el llamado de la protagonista. Así que después de formar su alianza, los nobles fueron obligados a brindar sus propiedades privadas para ayudar. Después de eso, la relación de Helios y Diana se solidificó, y mientras ellos disfrutaban de sus citas, fue Cael quien se ocupaba de los números y cuentas, un trabajo que por cierto le correspondía a Helios, y recordar eso hizo arder las entrañas de Hestia, quien trató de controlarse al notar la expresión endurecida de la condesa. Y es que al parecer la mujer aún resentía las acciones tomadas por Diana, y en vista a eso, Hestia decidió tomar esta oportunidad para poner completamente de su lado a Erinis. Entiendo la decepción de la princesa para con los nobles, condesa, pero también entiendo los derechos de ustedes quienes debían cuidar a los suyos. Creo que con una mejor comunicación esto hubiera sido resuelto de una mejor manera. Sí, estaba caldeando mucho más las llamas de ese resentimiento, pero a veces usar un vocabulario extremo era mejor para conseguir mejores resultados. En cualquier caso, si la condesa lo desea, yo podría crear una situación que pueda aprovechar. Tengo algunas historias que pueden poner en aprietos a la princesa. Usted podría intervenir y salvarla. ¿Qué piensa? Los ojos de la mujer brillaron. Hestia casi podía oír los engranajes de su mente girando, y como si por fin lo hubiera decidido, la mujer preguntó: ¿qué es lo que la marquesa quiere a cambio? Esto era la sociedad básica, dar y recibir. Todo un cliché, pero la razón por la que estaba dispuesta a ayudarla fue porque Hestia también necesitaba su influencia. Por favor, condesa, sé mi tutora social, concluyó. Horas después, Hestia estaba completamente complacida de haber formado una alianza con Erinis. Sí, todo había sido un éxito y poco a poco iba ganando a más personas que estuvieran de su lado. ¿Y la cereza del pastel? La carta de nombramiento de Helios había llegado mucho más antes de lo esperado. Eso significaba que debía estar desesperado por usar sus habilidades, Bueno, seguramente pronto tendría que volver a reunirse con él, así que también tendría que comunicárselo a Cael. Sin embargo, al día siguiente, cuando fue a verlo, Hestia se quedó de piedra cuando compartió sus planes con este. ¿Por qué? Bueno, porque de pronto Cael había entrecerrado sus ojos y le había preguntado: ¿qué pasa si no quiero escuchar todo lo que hagas con ellos? ¿Es realmente necesario reportarme todo? Por las chanclas de Moisés. Nunca había pensado en eso. ¿Qué si Cael estaba tratando de olvidar su pasado y ella seguía dale, taladrándole con lo mismo? Claro, si Lord Cael no quiere escucharlo, no puedo forzarlo, dijo ella lamentándose por su desliz de lengua, pero al notar su vergüenza, Cael sonrió y tomó unos cuantos pasos más cerca de ella. Lo voy a considerar si dices mi nombre como es debido. Te dije que podías hacerlo, pero sigues colocando honoríficos. ¿Por qué lo haces? Porque estaba avergonzada. ¿Y él por qué de pronto estaba tan cerca? ¿Y por qué la estaba mirando así? Claro, seguía esperando que dijera su nombre. Al final, enrojecida hasta el hueso, Hestia pudo decir su nombre sin ningún honorífico y tan pronto lo hizo. Cael siguió con lo suyo mientras le preguntaba casualmente ¿qué información compartiría esta vez con Helios? Se trata de su majestad el emperador. Él pronto va a colapsar. Las tijeras de jardinería que sostenía Cael se quedaron suspendidas en el aire. No es algo crítico, pero definitivamente su estado de salud empeorará más que antes. Se apresuró a explicar Hestia, recordando los sucesos después de que la novela terminara. En su vida pasada, Diana había utilizado generosamente su poder curativo con el emperador, y esa fue la última vez que lo hizo. No sabía si esa fue la causa por la que Diana perdió sus poderes, o tal vez fue el beneficio final de la novela a favor del personaje principal. ¿Quién sabe? En cualquier caso, Cael, que se había mostrado sorprendido, pronto se giró y le comunicó que él mismo la acompañaría esta vez. ¿La razón? Hestia ni siquiera tenía que preguntar. Cael era huérfano, había perdido a sus padres a una edad muy temprana, y fue natural para él seguir a Helios a todos lados, y en su convivencia aprendió a guardarle un gran respeto y obediencia al emperador, el padre de Helios. En consecuencia, este último también lo veía como a un hijo. No era un secreto para nadie el profundo amor que el emperador le guardaba a Cael. Así que sí,
Esa fue la razón por la que ahora mismo, de camino al Palacio Imperial, Hestia iba en el mismo carruaje que Kael, sumidos en un silencio sepulcral en la que podía escuchar sus propios pensamientos. Pero, ¿realmente estaba bien si Kael la acompañaba? ¿Qué si se encontraba con Diana por casualidad? ¿Qué si volvía a ahogarse en su pozo depresivo? ¿Qué si volvía a recaer? ¡Ay, qué dolor de cabeza! Pensaba Hestia estrangulando sus neuronas hasta que Kael rompió el silencio. ¿Te preocupa que vuelva a aferrarme a Diana?, preguntó él. Esta era la primera salida de Kael fuera del marquesado después de su primer intento de suicidio, así que por supuesto que estaba preocupada. No debes preocuparte. Mi intención es ver la condición del emperador. No tengo planes de encontrarme con Diana. La forma en la que lo dijo le hizo cosquillas al corazón a Hestia. Y sí, era verdad que le preocupaba que se encontrara con ella, pero más que eso le preocupaba la repercusión de esto. No quería que Kael volviera a repetir algún otro cuadro de ansiedad para luego hundirse en su miseria, pero tampoco quería forzarlo a olvidar todo tan de repente. El corazón no tenía un botón de apagado. Por favor, ama u odia tanto como tu corazón lo desee, tanto como quieras, independientemente de mis deseos, independientemente de lo que sea, dijo entonces ella con calma. Kael, su favorito. Él era su punto de partida, donde su propia historia se desarrollaba. La historia principal había terminado, y este era el comienzo para él. Kael, que se había quedado en silencio mirándola, musitó entonces su propia respuesta. Ve con Helios. Cuando termine mis asuntos con el emperador iré por ti. Pero... sé que aún no confías en mí, pero no soy un niño y no soy tan débil. Y ante esas palabras, Hestia solo pudo asentir. Ese espíritu obstinado y terco, ese era el Kael que él mismo había olvidado. Y aunque no estaba muy contenta con dejarlo solo, también estaba feliz de verlo renacer como en los viejos tiempos. Al cabo de unas horas, Hestia y Kael se habían separado tal como lo habían discutido. Ella por su parte iba en su camino a ver al idiota de Helios. Planeaba hacer la reunión lo más breve posible para reencontrarse con Kael, pero justo cuando cruzaba los pasillos, el sonido de algunos murmullos llegaron a sus oídos. Eran las sirvientas que parecían estar hablando de la próxima reunión de té que Diana estaba organizando. Pero lo interesante de todo fue la simple mención de la señora Merope, la doncella que servía a la fallecida emperatriz. ¿Y por qué resultaba interesante? Porque la señora Merope era la sirvienta con mayor jerarquía en todo el palacio. Era una de las personas más experimentadas e influyentes, pero además, casi todo el tiempo, por no decir siempre, estaba en desacuerdo con las decisiones que tomaba Diana, y ahora mismo estaban discutiendo sobre el concepto del evento que se llevaría a cabo. ¿No era hermoso que las cosas se resolvieran de la manera que Hestia siempre quería? Ya hasta visitar a Helios no se sentía tan malo, así que siguió su camino saltando de una pata, pero este había subestimado demasiado al cucaracho, ya que momentos después sintió que la vena en su frente podía reventar de solo verlo con ese gesto tan arrogante. ¿Está bien que me mires tan insistentemente cuando estás casada, marquesa? Hestia sintió que podía vomitar, ni siquiera se había dado cuenta de que lo estaba mirando, así que sin perder el tiempo, estampó su mano en la madera. Quería ser considerada con su alteza, dado que las noticias que traigo no son buenas, pero usted no me ha dado otra opción. Su padre, el emperador, enfermará repentinamente, aunque desconozco el tipo de enfermedad o la fecha. Y tan pronto ella dijo eso, las preguntas comenzaron a fluir desbordadas, las mismas que Hestia respondió en un tono monótono. Ella realmente no sentía ni una pizca de lástima por el hombre al frente que murmuraba desesperadamente. ¿Cómo podría? Ellos mismos monopolizaron el poder de curación de la santa solo y únicamente para la familia imperial. ¿Y entonces qué pasó con los demás? Simple, fueron olvidados. La santa había sido corrompida por el poder y la riqueza, ¿y para qué sirvió? Al final, el emperador cayó y Diana perdió sus poderes. Mirando a Helios con aburrimiento, Hestia notó cómo éste llamaba al mayordomo del palacio y pronto le daba una orden inesperada. Por favor, dile a la princesa heredera que acuda a ver a mi padre ahora mismo. Mirando con estupor, Hestia negó, dándose cuenta tardíamente que lo había dicho en voz alta. No puede hacer eso, mi esposo. Kael vino a ver a su majestad y debe estar ahora mismo allí. Si él y la princesa se encuentran, me temo que... La expresión de Helios rara vez se ponía en blanco, pero tan pronto la escuchó. Se levantó de golpe y corrió hacia la puerta, seguida por Hestia, que no se quedó atrás y corrió como toda una maratonista. No podía permitir que Kael y Diana se encontraran. Mientras tanto, Diana, ajena a todo, avanzó por el pasillo que conducía a la habitación del emperador. Ella solía visitarlo periódicamente para usar su poder curativo con él, pero debido a su estado débil, pocas veces podían hablar, así que esta vez esperaba poder hacerlo.
Sin embargo, de pronto vislumbró a lo lejos un destello plateado, una capa blanca y el inconfundible cabello blanco. «¿Kael?», dijo ella en un tono de sorpresa total, al escuchar su nombre con una voz familiar. Kael se congeló en su lugar y se giró. Diana estaba parada frente a él a tan solo pocos metros. La realidad que debió ser evitada permaneció inalterada. Y finalmente, Kael y Diana se encontraron en el palacio.